Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. La resurrección, corazón de la buena nueva. La resurrección es algo esencial al cristianismo, el corazón de la buena nueva. Sin ella, no hubiera habido respuesta de Dios a la obediencia de su Hijo. Tampoco hubiera habido respuesta a las malas noticias de la vida humana, al dolor, al pecado y a la muerte. ¿Qué pasaría si no hubiera resurrección? ¿Seguiría teniendo sentido el cristianismo? Sin la resurrección, todo hubiera quedado en una generosa y grandiosa empresa que terminó en fracaso. El gesto heroico de Jesús habría culminado en un final trágico y decepcionante, en el fracaso de Dios ante los poderes del mal. La resurrección, por tanto, es un hecho clave de vida o muerte, decisivo. San Pablo nos dice al respecto: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Si solamente para esta vida tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo, somos los más desgraciados de todos los hombres. En efecto, si no hubiera resurrección, nadie sería más miserable y más desafortunado que el cristiano, pues se supone que él se ha jugado el todo por el todo al esperar decididamente en Cristo. Si la muerte fuera nuestra última palabra, el cristianismo no tendría nada que decir sobre los temas supremos de la vida. Con la resurrección estamos en el núcleo de la fe y en el culmen de la originalidad cristiana, como lo afirma el teólogo Pierre Grelot. Solo con demasiada buena voluntad se puede encontrar similares en el estudio comparado de las religiones con el tema de la resurrección, tal como se presenta en Israel y en el cristianismo. ¿Desde qué perspectiva ha sido abordado el tema de la resurrección? La resurrección ha sido abordada desde diversos enfoques. Un especialista en el tema, Hamann, nos señalaba al menos 7 enfoques, entre los que destacan, además del histórico y el apologético, el sacramental, el martirial, el escatológico, las realidades últimas, las vinculaciones de la resurrección con la oración y los enunciados centrales de la fe. No podemos profundizar todos estos enfoques, pero su riqueza nos está hablando ya que se trata del acontecimiento salvífico por excelencia y que por lo tanto tiene mucho que ver con la existencia cristiana del aquí y ahora, individual y de la comunidad eclesial. ¿La resurrección es la redefinición de Dios? Ante todo, en la resurrección de Jesús se ha definido a sí mismo de forma definitiva y ha manifestado su ser divino. Este es un tema de enorme actualidad, pues muchos piensan si vale la pena preguntarse por Dios. ¿Qué sentido tiene la palabra Dios? Se trata de una pregunta previa a la búsqueda de las pistas que puede llevar a afirmar su existencia. Sabemos que Dios es indescriptible y no puede definirse en sentido estricto, pero ante la resurrección confiamos poder apuntar a su sentido. Si nos preguntamos ¿cuál es el Dios de los cristianos?, podríamos responder con Pablo: el Dios de los cristianos es el que vivifica a los muertos y el que con y junto a él hace posible la esperanza contra toda esperanza. Hablando de la fe de Abraham, dice el apóstol: Él es nuestro Padre en la fe, delante de aquel en quien creyó, el Dios que hace vivir a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Como vemos, aquí se vinculan dos misterios, el de la creación y el de la resurrección. Solo el que podía hacer brillar la luz de las tinieblas podía hacer brotar la vida de la muerte. Aquí se enlazan
el extremo de la miseria humana, que es la muerte, con el misterio del amor, la sabiduría y el poder de Dios, que es la resurrección. Dios se define en el hecho concreto de la resurrección. No creemos en un Dios que se define en una bóveda de abstracciones, sino en un Dios que ha derrotado definitivamente la muerte. ¿Cómo se interpretaba la resurrección en la edad temprana del cristianismo? La médula de la fe. Entre los datos más antiguos sobre la resurrección, conviene destacar las fórmulas cortas en las que no se narran hechos relacionados con la resurrección, sino que solamente se proclama la resurrección de Cristo. La exégesis crítica cree descubrir en algunos de estos textos fórmulas prepaulinas y presinópticas. En algunos casos se trata, al parecer, de profesiones de fe e incluso de himnos litúrgicos. Entre estos destaca, sobre todo, por su belleza, el texto de Efesios 5:14. Levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. En las 3 líneas del himno aparece la Trinidad mitológica, que son la noche y sus 2 hijos, el sueño y la muerte. Debido al pecado, esta Trinidad domina e esclaviza a los hombres. La solución la dan varios textos paulinos. Estabais muertos por vuestros pecados, pero Dios nos ha vuelto a la vida con Cristo. Además de aludirse a la muerte física, se alude a la muerte espiritual. Ahora bien, si pasamos de los himnos litúrgicos a las profesiones de fe, vemos que el texto de Romanos 10:9 destaca por su fuerza y concisión. Porque si confesáis con la boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Finalmente existe un conjunto de textos antiguos, especialmente en los discursos de Pedro, en los que además de aparecer el núcleo básico de la predicación esencial, se ve la muerte de Cristo, ya no como escándalo, sino como parte del plan salvífico de Dios, como un preámbulo de la resurrección. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este lo ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Qué concluimos? En conclusión, la resurrección no es solo un acontecimiento del pasado, es una invitación a creer que la vida puede surgir incluso en los momentos más difíciles. Nos recuerda que la esperanza cristiana no niega el sufrimiento, pero confía en que el amor y la vida tienen la última palabra. Hablar de resurrección es hablar de transformación, de renovación interior y de la posibilidad de reconstruir nuestra historia cuando parece rota.